Ahora tengo el privilegio y el gusto de presentar al doctor José Roberto Soto, quien tampoco requiere mayor presentación, miembro de la directiva de la sección de endoscopia de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, experto endoscopistas y quien nos va a conversar acerca del manejo médico de sangrado digestivo superior no varicial. Así que, José Roberto, un placer y muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. De verdad que desde la sección de endoscopia es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y el motivo de esta charla es también hacerla un poquito interactiva para que ustedes vayan haciendo los comentarios que crean pertinentes. Y además de eso, vamos a hablar fundamentalmente de hemorragia digestiva, que yo creo que es un tema que a cualquier endoscopista le apasiona. O sea, cualquier persona que haya hecho endoscopia, muy probablemente esta es una de las principales patologías que se ha enfrentado y que también, como están comentando los radiólogos, ha venido cambiando en el transcurso del tiempo, y yo creo que cada día los endoscopistas le hemos ganado más espacio a la hemorragia digestiva, y cada día le tenemos menos miedo a la hemorragia digestiva. Para entrar ya en tema, la hemorragia digestiva usted la puede dividir en tres grupos. ¿Okay? Una hemorragia digestiva superior, que representa aproximadamente el 70% de todos los casos de hemorragia digestiva. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿verdad? La hemorragia media y la hemorragia inferior. Fundamentalmente, esta charla va a estar dirigida a la hemorragia digestiva superior no varicial, ¿ok? Es la que vamos a tratar ahora por la frecuencia, pero muchas de las técnicas que nosotros vamos a plantear aquí se pueden usar en cualquiera de las otras tres tipos de hemorragia digestiva. Fundamentalmente, esta es la incidencia. La incidencia, como ya les comenté, es alrededor de un 70% de todos los casos de hemorragia digestiva. La mortalidad, a pesar de que la terapéutica endoscópica sigue avanzando, se ha mantenido aproximadamente entre un 7 y un 10%, y por la prevalencia tiene unos costos bastante importantes. Fíjense, cuando uno habla de los casos de hemorragia digestiva en general, en la parte superior, tú las puedes dividir en dos grandes grupos. Una que es la varicial y la no varicial. Y por supuesto hay otras posibilidades, como son las lesiones neoplásicas, las malformaciones vasculares o cualquier otra causa asociada a lesiones iatrogénicas asociadas a la terapéutica endoscópica. Actualmente también los endoscopistas hemos empezado a hacer resecciones de mayor tamaño, disecciones submucosales endoscópicas. Y para recordarle un poco lo que significa las úlceras de Cameron, son en esos pacientes que tienen hernias dietales muy grandes, que se forman una úlcera donde el diafragma presiona el estómago. En orden de frecuencia, aquí las tenemos, donde la úlcera péptica es el 50% de todas las causas de hemorragia digestiva, y fundamentalmente está asociada a muchos de estas patologías que pueden conllevar al formar la úlcera péptica, como puede ser la infección por Helicobacter pylori, sobre todo medicamentos y hábitos psicobiológicos. Por supuesto, fíjense el riesgo que tiene alguien que de padecer úlcera asociado a tomar alguno de estos medicamentos. Yo creo que eso está perfectamente bien documentado, y estas son variables que uno siempre tiene que tomar en cuenta. Sobre todo la edad del paciente, una edad mayor de 65 años, cuando el paciente se presenta con vómitos o hematemesis, eso te dice que muy probablemente ese paciente tiene mayor riesgo, porque aproximadamente para que se produzca la hematemesis tiene que tener 1 litro de sangre en el estómago, y esto ya te está diciendo que muy probablemente esto es un paciente de alto riesgo. Al igual, la cantidad de sangre que se necesita en la mayoría de los estudios para que se dé melena es como mínimo 50 cc. Sí, entonces, para que vean la relación entre una y otra. Por supuesto, la presencia de que toma algún medicamento, sobre todo medicamentos anticoagulantes, antiagregantes, lleva una comorbilidad adicional. Y bueno, sobre todo lo que tiene que ver con una enfermedad hepática crónica, que hace que este paciente por sí mismo
tenga mayor riesgo que cualquier otro. Por supuesto, cuando uno habla que el sangrado es intrahospitalario, que el paciente está inestable, que ha requerido múltiples transfusiones, que muy probablemente hay que tomar en cuenta porque estos pacientes pueden hacer un infarto silente, y esa es otra variable que también a veces se nos pasa desapercibido, porque la mayoría de los pacientes que tienen hemorragia digestiva son pacientes mayores de 65 años y que tienen comórbidos cardiovasculares considerables. Por supuesto, hay un artículo que a mí me gusta bastante revisarlo, que fue el último artículo de la Sociedad Europea de Endoscopia, que es un consenso de hemorragia digestiva importante y que habla de varios términos que tiene que hacer usted previo a la endoscopia, durante la endoscopia y qué hacer posterior a la endoscopia. Y vamos a hablar algunas de estas consideraciones que hacen aquí. Hay una aproximación al paciente de hemorragia que está descrita en este artículo del 2018, que es una clínica de Norteamérica, que habla del ABCD de la hemorragia digestiva. Fíjense, el A de la vía aérea, dice, lo primero que tú tienes que asegurar es que el paciente tenga una protección de la vía aérea. Segundo, la ventilación mecánica o el aporte de oxígeno. Tercero, dos vías periféricas, la resucitación es muy importante. Luego, fundamentalmente en los Estados Unidos, ellos hablan mucho de eritromicina como procinético para cuando uno entra al estómago, el estómago esté con la menor cantidad de sangre posible y tengas la mejor visualización y no tengas que repetir la endoscopia porque no pudiste visualizar bien el uso de algunos medicamentos. Y recuerden, la E, el último paso es la endoscopia. Entonces, para que vean la importancia de los 4 primeros, porque a veces se nos olvida y todos los que somos endoscopistas nos pica la mano por entrar a ver al paciente y decirle, ya va, espérate, o sea, el paciente hay que estabilizarlo y ya vamos a ver todas estas variables. La primera, fíjense, resucitación del paciente. Actualmente, en el año 2015, en el último consenso, se discutía sobre el uso de la sonda. Actualmente se dice que la sonda no tiene ninguna utilidad y no se ha demostrado que debe usarse, al igual que el uso de la somastostatina, el ácido tranexámico tampoco está demostrado que ayuda a utilizar eso. La otra cosa importante es que usted tiene que tener alguna escala pronóstica que usted la maneje. Es importante que usted clasifique el paciente, un paciente de alto o de bajo riesgo, porque eso también va a definir si la endoscopia tiene que ser una endoscopia muy temprana, que es menos de 12 horas, o una endoscopia temprana, menos de 24 horas, o puedes hacer una endoscopia más tardía sin mayor inconveniente. Hay múltiples escalas, y de hecho hay múltiples escalas. Yo creo que lo más importante es que uno se familiarice con alguna escala. Yo le voy a traer aquí 2 escalas, que una es la escala de Rothschild, que para mí es la más importante, y hay una variable que para mí es muy importante, que es la frecuencia cardíaca. Si uno ve que un paciente está taquicárdico, pueden asegurar que esa hemorragia está activa. Si probablemente tuvo a luz un paciente y no esté taquicárdico, poco probable, o sea, que ese sangrado haya parado. La frecuencia cardíaca para mí es una de las variables más importantes a considerar. Si usted no se recuerda de ninguna de estas escalas, por lo menos solamente tome la frecuencia cardíaca como la más importante que usted deba considerar. La otra escala que hace mención en este estudio es la escala de Glasgow-Blatford, que si tienes una variable más de 1 en cualquiera de estas opciones, y fundamentalmente lo que utiliza es la hemoglobina, la presión sistólica, el boom y la frecuencia cardíaca. La otra consideración es que a veces uno dice, oye, menos de 7 transfundo, más de 7 no. ¿Qué dice el consenso fundamentalmente? Que no para todos los pacientes es igual, porque no es igual que yo tenga un paciente con una patología cardiovascular importante, probablemente, o un paciente bótico, probablemente 7 gramos de hemoglobina para ese paciente no sean suficientes. Tú lo tienes que llevar entre 7 y 9, y eso va a depender de cada paciente. No para todos el paciente tiene un solo valor, y esa es otra cosa importante que usted debe considerar. En caso de pacientes que tienen algún problema de coagulación importante o que están tomando o tienen alguna intoxicación por algún medicamento, cuando usted lo considera llevar endoscopia, debe
permitir que el INR esté por debajo de 2,5 para que pueda ser una terapéutica lo más adecuada posible. Agentes por motilidad, nosotros aquí no contenemos eritromicina endovenosa, pero bueno, podemos usar algún otro procinético por vía endovenosa para tener eso, y por supuesto que usted clasifique su paciente de alto o bajo riesgo. Y lo otro importante es los inhibidores de bomba. Utilizar la dosis adecuada. Acuérdense que fíjense para la agregación plaquetaria, yo necesito un pH de 6. Entonces yo necesito fundamentalmente llevar el pH gástrico a 6 para que esta lesión probablemente de alto riesgo se me transforme en una lesión de bajo riesgo. Y los inhibidores de bomba en este sentido son muy importantes y la mayoría de los consensos así lo dicen. Cuando ya uno decide hacer la endoscopia, ¿qué tienes que hacer? Uno, tener protocolos multidisciplinarios, llamar al personal, porque a veces se nos olvida llamar a nuestra enfermera que maneja la sala de endoscopia y que tiene con nosotros todo el equipamiento adecuado para poder hacer la terapéutica adecuada. Entonces sí hay que llamarla con cierto tiempo de anticipación para que ella ya esté al tanto de que muy probablemente va a tener que venir con nosotros. Lo otro, no hay que correr con la endoscopia. O sea, la endoscopia debo hacerla entre las 24 horas una vez que el paciente ingresa al centro hospitalario, pero por eso es importante clasificar al paciente. Oye, por supuesto que si es un paciente que sigue inestable, que no ha mejorado, pues esa endoscopia, la urgencia se incrementa. Otra cosa importante es la clasificación. Usted la puede usar como usted la quiere, puede usar el Forrest, puede usar cualquier clasificación que usted conozca, pero tiene que saber cómo se estratifica la lesión endoscópica. Y aquí la tenemos fundamentalmente. Y fíjense que tenemos el riesgo de resangrado, el riesgo de ir a cirugía, el riesgo de mortalidad, y usted la puede clasificar en pacientes de bajo o alto riesgo. Si yo tengo un coágulo adherivo, un vaso visible o un sangrado activo, por supuesto ese paciente pasa a tener alto riesgo y ese es un paciente que por lo menos debe recibir 3 días inhibidores de bomba por vía endovenosa a una dosis de 80 miligramos BID. Sí, y la terapéutica también va a depender. En las lesiones de alto riesgo por el riesgo de resangrado son las lesiones que yo debo hacer terapéutica. Fundamentalmente la terapéutica, usted tiene que aplicar más de 2 métodos distintos para que ese riesgo de resangrado sea menor. Ya vamos a hablar un poco de eso. La esclerosis sola con la adrenalina o combinada con cualquier otra solución no se aconseja. Usted debe, generalmente, ¿qué hace uno? Lo primero es parar el sangrado y fundamentalmente lo usas con alguna esclerosis con adrenalina, en una relación de 1 a 20.000. Y lo que te interesa es parar el sangrado, para ver exactamente la úlcera, ver exactamente a qué te estás enfrentando, dónde está la úlcera, cuál es la localización y cuál es el mejor método que tú puedes usar dependiendo de la localización y la factibilidad que tengas de usar ese método en esa zona. A veces colocar un clip en la rodilla duodenal puede ser algo bastante complicado. O si estoy trabajando en el fundus gástrico, pues también, entonces prefiero en ese momento irme con algún otro método, como puede ser el argón plasma, y lo combino y dependiendo de eso veo un poco qué hago. La otra cosa que decía el consenso, ningún método es mejor que otro. O sea, no es que el clip sea mejor que el argón o el coagrasper sea mejor que el argón. Todos los métodos son buenos. No están recomendados los medicamentos. Debe recibir inhibidores de bomba por lo menos en unas lesiones de alto riesgo, por lo menos por 48 a 72 horas en los pacientes. Y en el egreso lo deje considerar una sola dosis al día, es más que suficiente de 40 miligramos, de acuerdo una vez que usted lo haya estratificado. Lo que les comenté, la dosis adecuada de 80 miligramos 2 veces al día puede ser por infusión o ha disminuido el riesgo de resangrado y cirugía en los pacientes con hemorragia digestiva en las primeras 72 horas, que es el primer corte que uno hace, y después en los primeros 30 días, que es donde si ya tú tienes más de 30 días y el paciente no ha sangrado o no ha resangrado, pues la probabilidad es que vaya a ocurrir
algún problema con eso, son bajas. Lo otro, ¿qué hago? O sea, si una vez que usted falla o el paciente presenta un resangrado, una vez que tú le hizo la primera terapéutica, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar al cirujano? ¿Vas a llamar al radiólogo? ¿Cuál es el próximo paso que vas a dar? ¿Vas a reendoscopiar al paciente? Generalmente, todos los consensos aconsejan que usted reevalúe al paciente endoscópicamente antes de considerar llamar al radiólogo o considerar al cirujano. Aquí hay un paso que es fundamental, que es que usted haya visto la lesión. Porque otro problema importante que usted haya visto, puede ocurrir, es que usted no sepa dónde el paciente está sangrando. Y eso pasa a veces con las malformaciones arteriovenosas. Entonces, si usted ya sabe dónde el paciente está sangrando, las probabilidades que usted tiene para el sangrado son muy altas, porque la terapéutica es efectiva. Pero si está en el caso de que usted no sabe exactamente dónde el paciente está sangrando, que puede ocurrir, usted muy probablemente llame primero al radiólogo para que el radiólogo lo ayude a buscar ese sitio que puede estar, y eso generalmente ocurre en las hemorragias digestivas inferiores. A veces en esos pacientes que sangran en el colon, a veces puede ser muy difícil a veces determinar cuál es el divertículo o la lesión que esté sangrando. Fundamental, bueno, en todo paciente que tenga una úlcera péptica, tienes que hacer evaluación para investigar el Helicobacter pylori. Aquí hay otro tema importante, que es la evaluación de los pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular o que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Los pacientes que están tomando warfarina, los pacientes que están tomando algún tipo de antiagregante, considerar que el riesgo de tomar aspirina con clopidogrel se eleva 4 veces más a un paciente que no toma ningún tipo de medicamento. La mayoría de los consensos aprueban que el uso de la aspirina a baja dosis lo puedes usar inmediatamente después de hacer la terapéutica. Y eso es en la mayoría de los consensos lo que se está considerando en este momento. Si el paciente toma warfarina, usted debe comunicarse con su cardiólogo para que evaluar en conjunto el riesgo de que tiene ese paciente de producir algún trombo o émbolo. Porque recuérdense que la mayoría de los pacientes, para ellos es catastrófico un evento cerebrovascular. Sí, hay encuestas que se han hecho y estudios que se han hecho que el paciente prefiere 1000 veces cualquier hemorragia a tener cualquier evento cerebrovascular. Entonces, es muy importante que usted tome el riesgo en conjunto con el cardiólogo o el médico tratante del paciente. Bueno, lo que les comenté del consenso, en este momento de la charla voy a traer algunos videos de algunos tratamientos emergentes en hemorragia digestiva. Fíjense, en la parte en azul tienen los métodos tradicionales, los cuales ya hablamos, que es la inyección, los térmicos y los mecánicos, que fundamentalmente los mecánicos están en los clips, la ligadura en banda, y los térmicos está el argón plasma, el coagraspe o las ondas calientes. Fíjense que el primero que traigo ahorita, bueno, la ligadura con banda, yo creo que por todos es conocido, fundamentalmente está para el sangrado de varices esofágicas. También se han usado en la foto que tengo a la derecha para ligadura de hemorroides. Y la crioterapia, que se ha usado, hay poca experiencia con la crioterapia. Es un método sobre todo para algunas ectasias, es donde fundamentalmente se ha aprobado, pero es poco usual y nosotros en Venezuela, la verdad que la experiencia con nosotros con crioterapia es muy básica, o por decir ninguna. Lo otro es el clip. Yo creo que cuando uno se enfrenta con un clip, tienes que tomar en cuenta 3 cosas. Uno, si uno va a hacer una terapéutica con pacientes con una hemorragia digestiva, utilice capuchón. El capuchón los va a ayudar con 2 finalidades. Uno, a poder hacer presión contra la lesión, a inyectar agua una vez que usted, del sitio que usted sospeche que está sangrando, y bajo agua usted puede determinar exactamente dónde el paciente está sangrando. Entonces el capuchón ayuda muchísimo. Además te da distancia para poder hacer terapéutica y poder
tener mejor precisión a la hora de colocar cualquier método térmico. El otro, el clip. Cuando uno utiliza el clip, tú tienes que saber qué tipo de clip tienes, qué movilidad tiene ese clip, si ese clip es rotable o no es rotable, cómo el clip se arma una vez que usted lo coloca y lo pasa por el canal, que el personal que usted tiene que está manejando el clip sepa cómo se arma ese clip. Porque fíjense, hay clips que ya vienen armados y hay otros clips que vienen, que se tienen que armar, como la primera foto que tenemos a mano derecha. Entonces, todo eso es distinto. La fuerza con la cual el clip que usted está manejando en ese momento tiene, la rotabilidad y todo eso, y sobre todo cómo se libera el clip, que es lo que a usted le va a dar el beneficio de poder hacerlo. El otro punto que quiero considerar acá, déjame ver si el otro punto que quiero considerar acá, no sé si esto sirve, este mouse. Mira, dile que venga porque no abre el video. El otro punto que quiero considerar aquí es diferente si usted se encuentra haciendo una gastroscopia o una colonoscopia. En la colonoscopia, su canal sale alrededor de las 5 y en la gastro sale alrededor de las 7. Entonces, fundamentalmente, usted lo que tiene que ver por dónde está su canal, cómo se va a colocar y lo más importante es armar el clip una vez que usted, y el otro tampoco, armar el clip una vez que usted está dentro de la lesión e ir con el clip armado hacia la lesión como lo vamos a ver ahora más adelante. Fíjense en todos los tipos de clip que hay, si son rotables, no rotables, cómo se arma, cómo se le quita el sistema de seguridad, cómo me anclo en la lesión para poder colocar el clip, cómo lo puedo rotar. Todo esto es importante a la hora de considerar hacer la terapéutica con el clip. Si el clip es reabrible o no, o sea, una vez que lo coloco, yo puedo reabrir ese clip o no. Entonces, todo eso es importante que usted lo conozca previo a usarlo. El sistema de liberación. Fíjense, otra variable importante a la hora de colocar el clip. Fíjense, aquí hay varios estudios donde hay una úlcera sangrante. Usted lo único que ve es un pequeño vaso visible y un sangrado. Y fíjense cómo uno tiene que imaginarse el vaso para poder colocar el clip en el sitio más adecuado para hacer la terapéutica. Esta es otra visión que yo creo que es importante que uno la tenga cuando se enfrenta a un sangrado en un paciente con una úlcera y dónde debo colocar el clip. Porque a veces colocar un clip en el base de una úlcera puede ser bastante difícil por lo fibrótico y por la dificultad que puedes para anclar ese clip en esa zona. La otra opción que tengo es el argonplasma. El argonplasma para mí es una de las principales herramientas que uno puede tener. Y si ustedes se recuerdan, el argón es un gas noble que lo que hace cuando ese gas noble sale un chorro de corriente y produce la ionización de este gas, y lo cual permite tener un método térmico que no es de contacto. Entonces, dependiendo un poco del efecto que yo le coloque y dependiendo un poco de la localización y del acercamiento que yo me haga al tejido, yo puedo tener diferentes capacidades de la quemadura de producir. Y si ustedes en algún momento han manejado el argonplasma, dentro de los sets de los equipos, usted tiene pulsado, puede tener forzada, coagulación forzada, puede tener preciso, y dependiendo un poco del tejido en el cual usted, o sea, no es lo mismo estar en colon derecho, intestino delgado, en estómago. Entonces, muy probablemente en estómago uno utilice coagulación forzada, a diferencia de, por lo menos en intestino delgado, en colon derecho, que utiliza la parte de preciso, porque te interesa muy puntualmente colocar tu argón en el sitio que tú consideres que está sangrando.
Yo sí creo, y lo otro, que a veces uno no toma en cuenta qué sonda de argón te dan, porque a veces en la sala de endoscopia, muchas veces con el apuro te entregan una sonda y usted no sabe si esa sonda es para el estómago, colon, y hay diferentes sondas que tienen diferentes funciones. Fíjense en lo que les hablaba con respecto al grado de ionización y el grado de la profundidad de la quemadura que puedes producir. Hay sondas que tienen de abertura lateral, hay otras sondas que tienen abertura frontal y hay otras sondas que tienen de abertura de 360 grados, como aquí la tienen. Entonces, usted tiene que saber también con qué sonda usted cuenta para saber cómo va a aplicar la terapéutica. Ajá. Fíjense, el otro es el ovesco. Aquí no lo veo. ¿Me puede? Fíjense, nosotros en el Centro Médico Centro de la Sanidad nosotros tenemos el ovesco, lo hemos usado en un par de veces. Nunca ha sido en hemorragia digestiva, siempre ha sido para el cierre de fístulas crónicas. ¿Okay? Uno fue en un paciente con una fístula en una unión recto-sigmoidea. Es fácil de usar, se parece el mecanismo muy parecido al que uno utiliza cuando hace ligadura con varices. También hay unos que son para en la parte superior y otros para colon, porque dependiendo del tamaño del endoscopio, hay de menor o mayor tamaño. Hay uno que abre la pata lateral primero para que usted pueda colocarse y adherirse en una parte y después en una segunda donde usted lo considere. Es bastante fácil de usar. El único inconveniente que él tiene fundamentalmente es que usted tiene que estar frente a la lesión. De repente, probablemente en lesiones que sean muy laterales, como pudiera ser el intestino delgado o cualquier otro sitio, pues pudiera ser bastante engorroso colocarlo si usted no está frente completamente a la lesión, o como pudiera ser una lesión en el fondo gano. Ya aquí está el video de cómo él lo coloca ahorita en la punta del endoscopio y fíjense cómo se cierra, y yo considero que es un arma importante. Actualmente en Venezuela es muy difícil comprarlo, porque no tenemos una casa comercial y el costo es considerable, pero muchos de nosotros lo tenemos en las salas de endoscopia porque lo compramos con anterioridad y tenemos esta opción terapéutica a la hora de sangrado, pero generalmente son armas que se utilizan en casos de resangrado, cuando el primer clip no me dio buen resultado y que yo considero que es un vaso lo suficientemente grande como para colocar una garra de oso o el ovesco, como se conoce fundamentalmente en endoscopia. Fíjense que aquí tienen el mismo diagrama, cómo queda. Se ha usado actualmente en disección de lesiones submucosales, ¿ok? Como un arma terapéutica, y ya están saliendo otro tipo de ovescos que también se los traigo acá para que los vean y cómo se ha venido desarrollando esta garra de oso. El otro que les quiero traer a continuación es el hemospray. Nosotros, bueno, yo creo que la crisis nos llegó cuando salieron todas estas nuevas terapéuticas y hemos tenido poca experiencia usando esto. Por eso es que mucho se los traigo con videos de YouTube, pero fundamentalmente lo que es un polvo que cuando se une con el agua, fundamentalmente se incrementan las moléculas y hace que atrape a las plaquetas. Y de esta manera cierra la herida en cuestión de segundos. Aquí les voy a traer un video para que ustedes lo vean cómo lo utilizan. Es bastante sencillo y yo creo que se está usando con bastante como método alternativo. O sea, por lo menos si usted hizo una resección y debes usar clip, quiere usar alguno de estos productos, los pudiera usar. El otro sitio donde se está usando es una vez que usted coloca los clips, ya colocó adrenalina y el paciente sigue resangrando, pues puede colocar este tipo de spray por encima y hace que este sangrado para. El único inconveniente es que la tasa de resangrado en algunos de estos es entre 7 a 10%, y lo otro que sirve también como ese paciente como puente a la cirugía. Usted paró el sangrado y dice el cirujano, mira, yo he intentado con toda mi arsenal terapéutico y no he logrado
parar esto, pero fíjense cómo él actúa, cómo se une con el agua, se forman las moléculas y quedan atrapadas las plaquetas. Voy a pasar al siguiente. Lo otro, bueno, la ablación con radiofrecuencia, y el otro que se ha usado también es el ultrasonido endoscópico en algunas malformaciones arteriovenosas, pero la mayoría de los estudios son pequeños, no son reproducibles y de verdad que esto es costoso y nosotros en Venezuela lo usamos con muy poquita frecuencia. El otro que está es el Endoclop, que es muy parecido al que hablamos del Hemospray. Más o menos es una sustancia que también hace que se une con el agua y que atrapa las plaquetas. Fíjense en lo que les comentaba en el video de arriba, cómo posterior a la resección de un pólipo, lo colocan como un método hemostático para evitar el sangrado por resección. Este es un caso de un sangrado. El segundo que ellos presentan, fíjense que ellos les colocan, van a colocarle unos clips y el paciente continúa sangrando y posterior a eso colocan, a veces uno puede decir, bueno, me quedé sin arsenal terapéutico en este momento y fíjense que cómo la combinación de estos soluciones y permite el parado de estos sangrados, ¿no? El armado y el kit que trae es muy parecido al kit del Hemospray. Fíjate que el polvito está en el tubito que tienen arriba y lo que hace es colocarlo a un aparato que lo que hace es inyectar por aire el polvo una vez que usted lo tiene introducido dentro del canal del endoscopio, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente porque usted no puede voltear el frasco hasta que esté seguro que vaya a usar el polvo en el sitio donde está. Este Ancafa yo no lo conocía hasta que hice esta revisión. Este es un producto que se inventó en Turquía. De hecho, el Ministerio de Sanidad de Turquía es el principal promotor de este producto. Este es un producto que está hecho de unas plantas. Probablemente, yo creo que si compramos unos euros nos va a llegar dentro de poco, pero se ha usado fundamentalmente en dermatología y en todo lo que tiene que ver con odontología y aparentemente ha tenido bastante utilidad. Fíjense el video como muestra el parado del sangrado. Es una combinación de plantas y fundamentalmente lo que hace es que precipita la fibrina y atrapa los glóbulos rojos y hace el parado del sangrado parecido a los dos, tanto el Hemospray como el Endoclop que lo vimos anteriormente, pues. Los estudios todavía en gastro son pocos, pero sí hay estudios que hablan de la utilidad de este método. Fíjense que ellos los presentan y todos los artículos que están. El otro que traigo fundamentalmente, esta celulosa oxidada se ha usado muchísimo en cirugía. Actualmente ya hay varios estudios en gastro. Son estudios muy pequeños todavía, pero bueno, ya se está usando y es otra alternativa con nuestro arsenal terapéutico. El último que les traigo es este, que es la sutura endoscópica. La sutura endoscópica fundamentalmente ya está en uso. En los primeros mecanismos que se trajeron, usted necesitaba un endoscopio de doble canal para manejar las dos suturas como se maneja actualmente, pero tiene un inconveniente fundamental. Uno, que es un procedimiento que lleva tiempo, que es lento, que es difícil la localización, porque fíjense todo lo que tiene que hacer
y las veces que tiene que pasar la aguja para que usted pueda cerrar un defecto, pero actualmente ya sacaron un nuevo modelo que ya es por un solo puerto, que es un solo canal, y yo sí creo que esto muy probablemente en el tiempo va a ir mejorando hasta llegar un momento que nosotros podamos hacer mucho más simple este método y tener también mayor capacidad de cerrar aberturas, sangrados considerables. Y sí creo que muy probablemente el arsenal terapéutico con el cual nosotros vamos a contar va a ser mucho más importante de este punto de vista. Fíjense, cuando él jala, fíjense, ahora él introduce un dispositivo que es para cerrarlo y cierra completamente la herida y pudiera servir también para sangrados con vasos importantes que a veces con los clips o cualquier otro método pues quedaría y está escrito que se ha usado. Quiero que vean cómo él lo introduce ahorita el dispositivo final y permite cerrar cualquier herida dentro del tracto digestivo. Ok. Por último, para recordar y concluir, esto es un video que está publicado en YouTube de New England Journal of Medicine. Y para mí es el video que mejor resume todo lo que hemos hablado en terapéutica endoscópica y hemorragia digestiva. Fíjense. Fíjense, es un paciente que dicen, la endoscopia fundamentalmente hay un exudado fibroide, usted evalúe la úlcera y vea en qué se trata, vaso que está, tiene un coágulo adherido, tiene un vaso visible, tiene un sangrado activo en ese momento o es una úlcera a un fondo limpio. Entonces, ¿con qué terapéutica cuenta? Yo tengo inyección con adrenalina, tengo algún método térmico, tengo algún método mecánico, y dependiendo de lo que usted cuente y dependiendo del sitio y la localización que está, usted decide con qué método va de primero. Generalmente uno utiliza solución con adrenalina por dos razones. Una, porque es fácil de usar, lo tenemos casi todos en todos lados. Es fácil de colocarlo en cualquier localización y te permite fundamentalmente parar el sangrado para después trabajar con más comodidad y usar a cualquier otro método, ya sea térmico o mecánico, y usarlo con cualquier área. A veces uno fundamentalmente, ¿qué hace? Lo haces en 4 cuadrantes para poder hacer esta terapéutica lo más y que el sangrado pasa, pero fundamentalmente lo que tú estás buscando es parar el sangrado y hacer vasoconstricción. Y esto es un método muy probablemente temporal, ¿ok? Generalmente inyectas entre 0,5 a 12 C por cada vez que pasa. A veces esa elevación dentro de una úlcera no se ve tan evidente, pero tú ves que el tejido que está alrededor se pone blanco y eso te permite de decir, oye, la que estoy inyectando está adecuadamente. Lo otro que también tiene que tener cuidado uno cuando inyecta, no es irse muy profundo porque puedes pasar la pared completa y inyectar por fuera y eso produce pues dolor y puedes producir molestias después al paciente. Cuando usted tiene algún método térmico, saber exactamente cómo se usa ese método térmico. No lo puede aprender con un paciente con una hemorragia digestiva en ese momento. Usted tiene que saberlo previo y sentarse frente a su fuente electroquirúrgica o el método que usted tenga y saber cómo se usa, qué sondas tiene, cómo son. Porque dependiendo cada uno tiene alguna consideración especial. Nosotros, fundamentalmente, la que más usamos es el argón plasma. ¿Por qué? Porque nos parece que es versátil, que es rápido, que el costo no es tan alto. Entonces, fundamentalmente, es el que más usamos.
Y posterior a eso, generalmente, si vemos que es una úlcera en el intestino delgado que tiene alto riesgo de resangrado, colocamos un clip, si es posible. Usamos los tres. Fíjense que es importante siempre lavar. Después que utilice cualquier método, lave. Porque es importante que usted se cercione si lo que usted hizo fue adecuado o no. Entonces, el agua siempre es nuestro mejor amigo. Nunca está de más lavar. Y como le dije, el capuchón. Lo otro, bueno, con respecto al clip. Importante que usted lo abra. Generalmente usted abre el clip en una posición neutra, que el endoscopio no esté angulado en ningún sitio, porque si no, no lo puede abrir adecuadamente. Y después te vas con el clip abierto hacia donde tú lo quieras colocar. Porque si tú estás en la segunda porción del duodeno, probablemente el endoscopio está así y el clip no va a pasar adecuadamente por el canal, o si está con una retroflexión importante tampoco va a pasar. Entonces generalmente te tienes que ir a un sitio para poder pasarlo, lo abres a su máxima capacidad y ahí es que lo colocas. Bueno, por último, quiero decirle que nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. De verdad que para mí fue muy placentero haber estado aquí hoy con ustedes y muchísimas gracias por la atención prestada.